Shalom Ubraja. Hoy voy a enseñarte a cómo leer la Biblia y entenderla. Cómo saber lo que estás leyendo, cómo entender lo que estás leyendo en las escrituras, cómo ver y entender lo que estás prácticamente leyendo con tus ojos en la palabra de Dios. Primer punto que tienes que saber es que las palabras son espíritu, ya se están vivas, y leyéndola en la carne no vas a entender nada. Para esto tiene que la revelación de Dios fluirte, tienes que entender las cosas por revelación. Pues el mismo Jesús dijo: escudriñen las palabras, las escrituras, escudriñenlas, porque en ellas parece que está la vida eterna. Os parece que está la vida eterna. O sea que las palabras son vida, las palabras son espíritu, y no debes de leerla, debes de escudriñarla. ¿Qué es escudriñar? Es vivirla. Es estando frente a ella. Pues el mismo Santiago, apóstol Santiago, dice que el hombre que lee la palabra y no las cumple es como una persona que se mira en el espejo y cuando ya se deja de mirar en el espejo se le olvida su silueta. Así mismo debe ser usted con las escrituras. No deja que solamente la leyó y le pasaron por aquí, le entraron por acá. No. Usted tiene que entrar en un tiempo de cumplimiento, cumplir, vivir las escrituras, y ellas van a tomar vida en usted. Y entonces ahí va a poder fluir la revelación. ¿Cómo? Punto número 2. ¿Cómo obtengo la revelación de lo que estoy leyendo? Porque no entiendo nada. Lo primero que usted debe saber es que Felipe hablaba con un etíope y un funcionario iba en una carreta y tenía un verso de Isaías. Mientras lo tenía así como que lo estaba leyendo y no entendía nada. Y Felipe le dijo: ¿tú entiendes lo que ves? Lo que lees. Dios mandó a Felipe de un lugar a otro y se encontró con él. Y él iba en su carreta ahí y Felipe al lado le dijo: ¿tú entiendes lo que lees? Y el hombre le dijo: ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Entonces ahí Felipe procedió a explicarle: mire, ese libro de Isaías que tú estás leyendo está hablando acerca de Jesús, el que vino y padeció por nosotros. De él el profeta Isaías estaba profetizando. Yo siempre he dicho que la palabra, principalmente el libro de Apocalipsis, es un enigma que no es descifrado de que porque tú vayas a un instituto ni porque tú vayas a una academia bíblica. No. O sea, no es que es malo prepararse, pero las palabras son espíritu, fluyen más con la revelación. Y para tú tener revelación, la Biblia dice que el espíritu de revelación y profecía es Jesucristo. Tú tienes que tener a Jesucristo dentro para que te puedan dar el entendimiento de lo que el Señor te quiere dejar dicho por medio de su Espíritu Santo en la palabra. De hecho, Romanos 8:27 dice que nosotros, Romanos 8:26 al 27, dice que nosotros no sabemos orar, no sabemos hablar con Dios, que es que el Espíritu gime por nosotros, el Espíritu intercede delante de Dios por nosotros. Y Dios, que conoce los corazones, entiende qué es lo que le queremos decir. Porque dice la Biblia que el Espíritu clama con justicia. ¿Por qué? Porque el Espíritu es lo bueno que tú tienes de Dios adentro. Lo que tiene que leer tu palabra es tu espíritu, no tu carne ni tu alma, porque vas a leer almáticamente o emocionalmente. Y si la lees en la carne, pues ahí es donde no te entra nada, estás ciego. Pero es tu espíritu. ¿Qué es tu espíritu? Tú tienes cuerpo, alma y espíritu. El espíritu es lo bueno de Dios que tú tienes dentro. De hecho, cuando tú te mueres, el espíritu se vaya donde Dios, porque tú eres 3 en 1, pero tu yo realmente es un alma. Pero cuando tu alma se conecta con tu espíritu, ahí es donde lo de Dios fluye. Pero si está conectada a la carne, literalmente estará ciego, porque el carnal no puede percibir las cosas espirituales. Tú no puedes leer la Biblia como que tú la estás leyendo literal, porque la Biblia no es un libro literal. Vuelvo y repito, es un enigma que tiene que ser descifrado mediante la revelación. Es como que yo te pongo un cubo en la mano, un cubo de eso que se le da vuelta así, de colores. Eso mismo es la Biblia. Si tú lo lees en la carne, va a ser eso mismo, no lo va a poder descifrar. Ahora, si el espíritu, tú estás en el espíritu, ayunado, orado, en comunión: Señor, dame. La Biblia dice que el que quiere sabiduría, que se la pida a Dios. El que te falta, que se la pida y Dios se la va a dar. Tú le pides a Dios sabiduría y Dios te la va a entregar. Ahora bien, ¿qué es lo que te impide tú poder no ver bien las cosas en la Biblia? O sea, entenderlas. Que tú no la puedes leer como te estoy diciendo en este punto número 3. Tú no puedes querer leer la Biblia de una forma literal, no, porque la palabra es espíritu. Y si tú lees un ejemplo y tú lees que dice, vi salir, por ejemplo, Apocalipsis dice: y vi salir la bestia de entre el mar, vi salir la bestia del mar, y tenía 7 cabezas, tantas colas, tantos cuernos,
Tú no puedes creer que eso es algo literal, que en el día del Apocalipsis va a salir literalmente una bestia, sino esto es representación. Esto representa un sistema, una potencia de países, un conglomerado, es lo que representa, que ya yo he dicho en otro video que es eso. Pero mira, por ejemplo, lo espiritual. ¿Entiendes? Cosa que yo entiendo, eso no lo va a ver todo el mundo, porque no todo el mundo tiene esa revelación, vuelvo y repito, pero si usted le pide sabiduría a Dios, Dios se la va a dar. Por eso el etíope le dijo, ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? El Espíritu es que te va a explicar a ti. Y ahí mismo Felipe bautiza a este hombre, él le dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y se lo lleva. Ven que te voy a bautizar. ¿Entiendes? Porque para tú poder entender las cosas espirituales, tienes que estar en el Espíritu. Tienes que estar en el Espíritu. Ahora bien, el punto número 4 es lo siguiente. Usted se está dando cuenta de esto, de lo que le estoy hablando, porque literalmente, vamos a poner otro ejemplo en el punto número 4. Jesús dice, yo no he venido a traer paz sino espada. Mucha gente piensa que Jesús vino a pelear. De hecho, cuando Jesús dijo esto, la mayoría de los discípulos pensaban que cuando Jesús estaba aquí, porque ni ellos entendían la palabra. Pedro fue que pudo entender un poco, porque en ese momento Dios lo tomó y se cumplió una profecía con Pedro. Cuando Pedro le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, Jesús le dice, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Por qué Jesús le dijo esto a Pedro? Porque Pedro le llamó el Cristo. Tú eres el Cristo, el Mesías. Y nadie conocía a Jesús como el Cristo hasta después que él resucita. Oiga lo que hace el Espíritu por la palabra. Lo único que hizo Pedro fue citar la palabra. Tú eres el Cristo. Eso estaba escrito en la palabra, pero ese misterio no lo sabía descifrar todo el mundo. Entonces, hermano, cuando Jesús oye eso, Jesús dice, wow, Pedro, esto no te lo dijo carne ni sangre, porque nadie sabía que yo era el Cristo. A mí se me va a conocer como el Cristo después que yo resucite. Por eso los apóstoles predicaban, escuche bien, los discípulos predicaban a Jesús el crucificado. Pedro en su mensaje decía, Jesús el que ustedes crucificaron, y los demás apóstoles hablaban de la muerte de Jesús el crucificado. Pero Pablo hablaba de Cristo el resucitado. Ese era el mensaje de Pablo. Cristo el resucitado. Y si Él resucitó, nosotros también resucitaremos con Él. Porque la marca de Cristo, o sea, de los labios de Pablo saliera Cristo el resucitado. De los labios de Pedro, Jesús el crucificado, el que ustedes mataron. ¿Por qué? Porque esto se llama revelación. Entonces, esto fue lo que le vino a Pedro. Revelación de la palabra en ese entonces. Por eso Jesús le dice a Pedro, Pedro, ves, eso te lo reveló mi Padre. Porque Pedro lo que viviera dejándose usar del diablo, ¿me entiende? Pero ahí se dejó usar de Dios. Y Jesús le dice, Pedro, muy bien, esto te lo reveló mi Padre. Y de hecho, hermano, con eso Jesús supo que Pedro era el elegido para una asignación que Dios iba a hacer la tierra. Y le dijo, tú serás la piedra, la roca sobre la cual edificaré mi iglesia. Te entrego la llave. ¿Por qué? Por ese código que él desató, que obviamente vino del cielo. Y pues era como una señal para que Jesús se diera cuenta de que, de parte de Dios, de que Pedro era la roca que iba a comenzar todo lo que hoy en día a nivel de iglesia, de fundamento. Amén. Entonces, lo que quiero dejar dicho, mis estimados, es que las palabras se entienden bajo revelación del cielo. Jesús dice, yo no he venido a traer paz, sino espada. Mucha gente piensa, y muchos de los discípulos, vuelvo y les digo, pensaban que era literal, que Jesús iba a venir a pelear con los romanos, a librarlo de ese imperio romano que lo tenía subyugado, de esa pagadera de impuestos, de ellos tenían el pueblo hermano explotando al pueblo israelí, a los israelitas, el imperio romano, imagínense. Y el Mesías que estaba profetizado por Isaías, profeta de Dios, no solamente Isaías, David habló de él, Jeremías habló de él, o sea, todos los profetas de la antigüedad, hermano, la mayoría, por no decir todo, la gran mayoría, profetizó acerca de Jesús y de su llegada. Mas sin embargo, cuando esto sucede, literalmente vemos que cuando se profetiza, la gente piensa, el sistema es tan carnal de ese tiempo, que ellos piensan que va a venir un rey literal. Por eso hasta el día de hoy siguen esperando a Jesús. ¿Por qué? Porque no entendieron las escrituras. A los suyos fue mal, a los suyos no les recibieron. Ellos tomaron la palabra, leyeron las profecías de forma literal, que va a venir un rey literal con corona de oro, con un manto de lino fino, de vestido de púrpura, que lo va a librar del subyugamiento romano. Eso era lo que ellos pensaban en aquel tiempo, ¿Por qué? Porque no entendían la palabra. Por eso Juan el Bautista le dice, generación de víboras, ¿quién los enseñó a ustedes que pueden huir de la ira de Dios? Ustedes, que en pocas palabras Juan el Bautista le está diciendo, ustedes creen que se la saben, ustedes no se la saben, hermano. Y así eran todos los discípulos, pensaban que Pedro le mochó la oreja a uno porque pensó, bueno, se armó la revuelta. Lo que tanto, porque Jesús hablaba en parábola y ellos no podían entenderlos. Por eso Jesús decía, hablo así para que a ustedes se lo explico claro, porque él le hablaba la claridad a los discípulos. Pero a los otros le hablaba en parábola, hermano, para que el que no estuviese conectado con lo de Dios simplemente se fuera y hasta se perdiera. ¿Usted está aquí todavía?
Porque es así de simple, hermano. El que es de Dios va a seguir lo de Dios. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Lo que no, simplemente van a estar fuera. Así de sencillo. Entonces, la gente pensaba que cuando Jesús dijo, no vine a traer paz, sino espada. Pensaron que él estaba hablando de espada literal, pero no era de una espada literal. Jesús estaba hablando de la palabra. Cuando la Biblia menciona espada, se está refiriendo a la palabra. La palabra es una espada de doble filo, cortante, dice la Biblia. Entonces Jesús dijo, no vine a traer paz sino espada. Mire cómo todo, hermano, tiene un significado, es un enigma, todo no es literal. Yo por eso digo, he comprobado y he sabido que lo que está escrito, hermano, en el Apocalipsis, escuche bien, puede tener un 30%, un 30%, un 35% de cosas literales que van a ocurrir, pero el otro 70%, 65-70% son analogías que usted tiene que descifrar mediante el espíritu. Son parábolas que no quieren decir que literalmente si tú ves una bestia, si ves a un león, es que se va a parecer a un león. No, eso es una representación de algo. Y aquí es donde viene, hermano, que las palabras son espíritu y solamente el Espíritu Santo de Dios te puede dar la luz de lo que significan ellas. Ahora el salmista dice, punto número 5, que las escrituras son lámpara en el camino. Lámpara a tus pies son tu palabra, le dice el salmista. Lámpara a mis pies son tu palabra. ¿Con qué guardará el joven tu camino? ¿Con qué guardará el joven su camino? Con guardar tu palabra, Señor, dice el salmista. El que hace la palabra de Dios, el que hace lo que ahí está escrito, preserva los días en su tierra y los alarga también. Entonces lo que te quiero dejar dicho es que para tú poder entender las escrituras, para tú poder entender la palabra de Dios, para tú poder entender lo que aquí está escrito, usted tiene literalmente que estar en el espíritu, porque si está en la carne no la va a poder descifrar. La gente me dice, wow, ¿cómo tú puedes desatar todos estos misterios? Se puede hacer un libro con todos los misterios del Apocalipsis que has desatado. Y yo les digo que simplemente, hermano, el Espíritu de Dios es quien revela, es quien inspira, porque aún las escrituras fueron inspiradas por hombre de Dios. Entonces, como las escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo de Dios, usted también, para entenderla, tiene que tener el Espíritu Santo de Dios. Es una llave, hermano. Es una llave que usted puede, para abrir esa puerta, tiene que tener la llave correcta. O tóquele y se abrirá. ¿Quién se le abrirá? El Espíritu Santo, porque él es la llave. Toque, dice la Biblia, que toque se le abrirá. Mientras tanto, hay gente que leyendo no entiende lo que lee. O sea, que tienen la puerta cerrada. Tienen la puerta cerrada. Ahora usted quiere entender el toque, busque a Dios, busque el Espíritu Santo. Y Él le va a dar a entender la revelación de lo que ahí está escrito. Esto es algo muy profundo lo que estoy hablando. Para usted poder entender la palabra y su significado, tiene que tener revelación, espíritu de revelación. Dice el libro de Apocalipsis que el espíritu de revelación y profecía es... ¿quién? Jesucristo, vuelvo y le repito. Usted le va a pedir a Dios y Él le va a dar. Si a alguno le hace falta sabiduría, pídasela y Él se la dará. Eso es lo que dice la palabra, eso es lo que dice la Biblia, lo que dice mi Biblia. Entonces, estamos frente a un panorama donde mucha gente siempre me escribe, me dice, profeta, no entiendo la palabra, ¿qué significa esto? Porque, es más, para irme más profundo, poca gente lee la Biblia. Ya, para irme más profundo. Y es por esta razón, porque no la entienden, mucha gente no la entiende. Y este es el libro, hermano, más fuerte que hay. Es el libro que, vuelvo y repito, sus palabras están vivas, son vidas, dan vida, vivifican, tienen vida y alimentan el alma. Esas palabras alimentan el alma, son palabras de vida. Entonces, ¿cómo es posible que en un libro está escrito lo que pasó desde el principio de los tiempos, lo que está pasando y lo que va a pasar? Hay quienes dicen, no, que ese fue un libro que escribieron los hombres, que aquí, que muchos ateos, no. Pero lo que ellos no pueden responder es que cómo en ese libro está escrito lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. ¿Cómo? Si supuestamente ese es un libro sin valor alguno, ¿cómo es que ahí está escrito lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar? Y fuertemente, día con día, se siguen cumpliendo lo que ahí está escrito, dándole a entender a la gente, hermano, de que Dios es real y de que pasará el cielo y la tierra, pero su palabra no va a pasar. Mucha gente me escriben que no entienden, pero en realidad muchos no leen y muchos no piden sabiduría a Dios. Pida a Dios sabiduría, Él se la dará y usted será de gran bendición para las cosas del Señor cuando entienda su palabra, porque el que no entiende su palabra es un ciego que va caminando rumbo a un hoyo. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, dale like al video, compártelo en tus redes sociales. Suscríbete si no te has suscrito para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos y activa la campanita. Voy a invitarte a que me sigas en Facebook para oración como Diony de la Rosa y en Instagram como Profeta Diony de la Rosa. Shalom, Ubraja.